Capítulo 6. El sermón que transformó el mundo. En aquellos días Jesús fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Lucas nos revela el secreto del ministerio efectivo de Jesús, su vida de oración. Antes de tomar decisiones trascendentales, él buscaba el rostro del Padre. La elección de los 12 apóstoles no fue casual, fue precedida por una noche entera de comunión con Dios. Cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Los nombres que Lucas registra nos muestran la diversidad del grupo que Jesús formó. Había pescadores como Pedro y Juan, un publicano como Mateo, un celote como Simón, y hasta Judas Iscariote quien lo entregaría. Dios usa toda clase de personas en sus propósitos eternos. Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, junto con una gran multitud de sus discípulos y gran número del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírle y para ser sanados de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran sanados. Toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Alzando los ojos hacia sus discípulos, Jesús comienza el sermón más revolucionario de la historia. Sus palabras no son solo enseñanzas morales, son declaraciones del reino de Dios que invierten todos los valores del mundo caído. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. La primera bienaventuranza establece el tono de todo el mensaje: el reino de Dios pertenece a quienes reconocen su necesidad. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Jesús habla a los quebrantados, a los que sufren, a los que han perdido la esperanza. Su mensaje no es que la pobreza, el hambre o el llanto sean buenos en sí mismos, sino que Dios tiene un corazón especial para los que atraviesan estas experiencias. Pero luego vienen las advertencias que cortan como espada de doble filo: mas ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros, los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Jesús no condena la riqueza en sí misma, sino la confianza en ella que nos hace olvidar nuestra dependencia de Dios. Entonces llega el mandamiento más difícil jamás pronunciado: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Este amor no es natural, es sobrenatural. Solo el Espíritu Santo puede capacitarnos para amar a quienes nos hacen daño. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Estas palabras han sido mal interpretadas como pasividad, pero en realidad representan una resistencia no violenta que desarma al agresor con generosidad inesperada. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. La regla de oro resume toda la ética cristiana en una frase que un niño puede entender pero que los adultos batallan para practicar. Jesús desafía la reciprocidad natural: si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. El amor cristiano se distingue porque ama sin esperar nada a cambio, perdona sin condiciones, da sin calcular. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Este es el estándar imposible que se convierte en posible por la gracia de Dios. No se nos pide ser perfectos como los ángeles, sino misericordiosos como el Padre. No juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis perdonados. La medida que usamos para otros será la medida que se usará con nosotros. La misericordia que mostramos será la misericordia que recibiremos. Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. La generosidad de Dios supera infinitamente nuestra capacidad de dar. Él no puede ser superado en liberalidad. Capítulo 7. La compasión en acción. En Capernaum vivía un centurión romano que tenía un siervo muy querido que estaba enfermo y a punto de morir.
Lucas nos presenta un cuadro hermoso de relaciones que trascienden las barreras sociales, raciales y económicas. Un oficial del ejército ocupante que ama genuinamente a su empleado, tanto que busca desesperadamente su sanidad. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Este detalle revela la sabiduría y humildad del militar. Reconoce que como gentil no tiene derecho directo de acercarse al maestro judío, así que pide a los líderes religiosos locales que intercedan por él. Los ancianos rogaron a Jesús con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Su recomendación se basa en las buenas obras del centurión, pero pronto veremos que Jesús responde a algo mucho más profundo que los méritos humanos. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión le envió amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, y mi siervo será sano. Esta respuesta revela el corazón verdadero del centurión. Su humildad auténtica contrasta dramáticamente con la justificación que habían hecho los ancianos de su dignidad. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. El centurión entiende el principio de autoridad como pocos. Reconoce que Jesús opera bajo la autoridad del Padre Celestial y que su palabra tiene poder absoluto sobre la enfermedad. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. ¡Qué declaración tan impactante! Un soldado gentil supera en fe a todo el pueblo escogido. Esto nos enseña que la fe verdadera no depende de la herencia religiosa sino de la humildad sincera del corazón. Los que habían sido enviados, volviendo a casa, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. La sanidad ocurrió a distancia, confirmando la fe del centurión en el poder de la palabra de Jesús. No fue necesario ningún ritual, ninguna fórmula mágica, solo la autoridad divina operando en respuesta a la fe. Aconteció después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, y con él iban sus discípulos y una gran multitud. Lucas nos transporta ahora a una escena que tocará las fibras más profundas del corazón humano. Cuando llegaron cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Esta mujer había perdido todo. Primero su esposo, ahora su único hijo. En una sociedad donde las mujeres dependían económicamente de los hombres, ella enfrentaba no solo el dolor devastador de la pérdida, sino también un futuro de pobreza y desprotección. Su llanto representaba la desesperación humana en su forma más pura. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo, no llores. Lucas usa aquí una palabra griega que significa literalmente que las entrañas de Jesús se conmovieron. Su compasión no era superficial, era visceral, profunda, transformadora. Él no puede ver el sufrimiento humano y permanecer indiferente. Acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Jesús no solo detiene el funeral, lo revierte completamente. Su palabra tiene autoridad sobre la muerte misma. El que es la resurrección y la vida demuestra su poder sobre el último enemigo de la humanidad. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. El milagro es completo. No solo restaura la vida, restaura la relación. El hijo es devuelto no solo a la existencia, sino al amor maternal. Y todos tuvieron miedo, y glorificaron a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Juan el Bautista, desde la prisión, envía a 2 de sus discípulos para preguntar a Jesús, ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Esta pregunta nos sorprende viniendo de quien había bautizado a Jesús y había visto descender el Espíritu Santo sobre él. Pero Juan era humano, y la prisión, la demora de su liberación y quizás las expectativas no cumplidas habían sembrado dudas en su corazón.
Jesús no responde con argumentos teológicos sino con evidencias tangibles. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús, les dijo, Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí.